Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la bondad, por la misericordia. Y gracias porque vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con aquellos que tienen ganas y necesidad de compartir esta hermosa palabra. Vamos a estar viendo, ¿sí?, la palabra en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Es una hermosa palabra que es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Es en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 16. Vamos a comenzar a leer desde ahí. Bueno, yo le pido a Dios que ilumine mi mente y que me dé sabiduría para comentar esta palabra. Y para que pueda llegar a muchas personas y que puedan convertir sus vidas y entender lo importante que es recibir a Cristo en su corazón. Vamos a estar leyendo entonces en Lucas capítulo 10, versículo 16, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. El que a vosotros oye, dice el Señor, a mí me oye. Esto nosotros tenemos que tener en cuenta porque siempre nos gusta predicar la palabra a aquellos que hemos sido llamados para trabajar en el Evangelio. Siempre nos gusta evangelizar, nos gusta predicar, enseñar todo lo que Dios nos ha enseñado. Queremos enseñárselo a otros porque un día llegamos al Evangelio, no teníamos conocimiento de nada, no sabíamos y no entendíamos nada, hasta que Dios tuvo la misericordia de enseñarnos, de bendecirnos, darnos la sabiduría para trabajar en su obra, darnos el privilegio sobre todo de trabajar y ser protagonistas en su obra. Y bueno, siempre cuando entramos al Evangelio, y aún hoy día, pero recuerdo cuando entrábamos en el Evangelio, nos gustaba que siempre la gente nos escuchara y aceptara a Cristo. Y muchas veces nosotros, por la experiencia que teníamos, a veces no podíamos aguantar que alguien nos dijera que no. Siempre queremos que cuando vamos a predicar el Evangelio, queremos que nos digan que sí. Y muchas veces nosotros estamos pendientes de una persona y a veces no nos animamos a decirle o hablarle de la palabra. En el caso mío, yo siempre he sido un poco Pedro, como el de la palabra, y he avanzado y hay muchas personas que le he dicho instantáneamente, ¿querés recibir a Jesucristo? Y muchas personas me han dicho que sí. Muchas personas han dicho que sí querían recibir a Cristo. Dios bendiga a Tacisto, que Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría e inteligencia en el conocimiento del Señor. Entonces, siempre yo tuve la aptitud y tengo la aptitud de evangelizar cuando me dan oportunidad. He predicado y he hablado a abogados, a escribanos, a contadores, qué sé yo, cuánta gente que ha pasado y ha estado un rato conversando conmigo, les he preguntado si querían recibir a Cristo. Siempre me han dicho que sí. Ahora,
hay personas que sin ningún título, algunas han dicho que no. Ahora, fíjense bien qué es lo que sucede. Acá dice en el versículo 16, ¿sí?, del capítulo 10 de Lucas, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de parte de Dios. Entonces, si nos escuchan, están hablando lo que sale de nuestra boca que Dios tiene para esa persona. ¿Sí? Esa persona está escuchando lo que Dios quiere que que está hablando para que esa persona escuche lo que Dios quiere enviarle. Y somos nosotros el instrumento para hablarle a una persona. Y muchas veces decimos cosas que no entendemos por qué la dijimos. Pero Dios sí, porque Él es el que nos manda. Entonces dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. ¿Sí? Dice, y al que a vosotros o el que a ustedes desecha, a mí me desecha. O sea que es algo muy, muy peligroso el desechar a Cristo. Es cierto que las personas no entienden, no conocen, y si su corazón está muy perdido, es posible que no quieran saber nada, pero nos toca a nosotros ir y presentar a Jesucristo. Entonces, dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Esta es la palabra que está diciendo Jesucristo. No solamente están desechando a Jesucristo, sino que están desechando también a Dios. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Dejar de lado a Dios y no escucharlo. Yo entiendo, un día fuimos así, pero Dios quiere que sigamos insistiendo. Y fíjense bien acá, ¿qué es lo que dice? Ya en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense bien, esas personas venían muy contentas. ¿Por qué? Porque habían predicado la palabra y habían echado fuera demonios. ¿Sí? Entonces ellos estaban realmente contentos. Yo podría hablarle de este trabajo, como siempre sé contar, porque esto fue lo primero que me dio Dios a mi esposa y a mí hace 40 años, que fue echar fuera demonios. Y claro, en un principio nosotros nos quedábamos asombrados porque podíamos hacer ese trabajo y estábamos como estas personas diciéndole a Dios, Señor, ¿qué somos nosotros para echar fuera demonios? Los discípulos estaban contentos, eran 70 discípulos del Señor que habían ido a trabajar, habían ido a anunciar la palabra, orar por los enfermos y también, como había tanta brujería como siempre la hay, se encontraban en el camino con personas que estaban endemoniadas. Entonces, al echar fuera los demonios, en el nombre de Jesús, las personas, los discípulos, se quedaban maravillados. Y yo recuerdo
que cuando me pusieron a mí hace 40 años en, en un grupo que se llamaba el grupo de evangelismo. Y saben que yo no quería estar en ese grupo de evangelismo porque ni sabía qué quería decir tampoco. No tenía idea, yo sabía que era parte de la iglesia nada más. Pero el pastor me puso allí en lo que se llamaría la coordinación o el lugar donde estaba lo que se llama evangelismo. Y bueno, yo tenía que empezar a aprender sobre el evangelismo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Los mayores que yo tenía, los maestros que yo tenía, entre ellos el maestro de liberación, él veía las actitudes que había en mi vida, cosas que yo no entendía ni conocía. Entonces, por boca de él, sé que llegó a boca del pastor, y por eso, al conocimiento de mi pastor maestro, entonces por eso me pusieron en el lugar de evangelismo. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en lo que se llama una célula o un anexo, una casa de oración, y salíamos a evangelizar. Y yo organizaba el grupo de ahí, y eso que era nuevo. Pero ya Dios iba instruyéndolo a uno. No es porque uno fuera un sabio, sino que Dios iba poniendo cosas lindas en el corazón de uno para que uno pudiera ir y hablarle a otras personas. Entonces, todo esto que estamos leyendo me hace recordar los comienzos que tuve yo en el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Quién iba a pensar yo en mi vida que al poquito tiempo Dios me iba a llamar para evangelista? Y Dios me llamó. ¿Sí? Me llamó como evangelista, me llamó como pastor, me llamó como maestro, me llamó como personas para trabajar en liberación junto con mi esposa. Entonces, son recuerdos muy especiales que uno tiene. Y cada vez que echábamos un demonio afuera, nos regocijábamos como estos 70. ¿Sí? ¿Y ¿por qué uno se regocija? Porque está trabajando con el poder de Dios. Y tener ese poder de Dios en nuestras manos, que trabaja a través de la fe en Cristo Jesús. Porque los demonios no es por uno, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él, por los méritos de Jesucristo, y por teniendo fe en Cristo, esa fe y la obediencia, manteniéndose en obediencia a Dios, cumpliendo con los mandamientos y no pecando, Dios le da la autoridad para echar los demonios afuera. Puede que para muchos sea algo extraordinario, para otros no sea nada, o no, ni siquiera crean, pero he tenido mucha oportunidad de estar, pero no se imaginan la cantidad en mi vida de personas. Dios le bendiga, pastora Carmen Santiago Padilla. Gracias por compartir, gracias por estar allí. Y envíele saludos, por favor, al pastor Acacio Toro. Usted pastor, y el pastor Acacio Toro, realmente me regocijo con ustedes porque trabajan tan bonito para el Señor. Y bueno, como les estaba contando, me quedaba asombrado de ese poder de Dios. Gracias, pastor, igualmente para usted. Me quedaba asombrado porque ser nuevo y tener un poder de Dios
a mí me asombraba el poder que Dios le da a la persona. No lo sabía, no lo entendía, pero sabía que lo tenía. ¿Por qué? Porque ese poder manifestaba algo malo dentro de una persona. Y yo oraba de lejos y veía que las personas iban siendo tocadas. Y el demonio que estaba dentro de esa persona estaba siendo tocado. Y claro, para mí era algo increíble, algo extraordinario, pero decía, ¿cómo puede ser que siendo yo una persona pecadora, cómo puede ser que Dios me dé eso, ese don que no sabía ni qué era don en ese tiempo, para liberar personas? Y bueno, en este trabajo fuimos creciendo con mi esposa eh, y fuimos siendo conocidos, primero que nada, por echar fuera demonios. E inmediatamente Dios me llamó como evangelista. Y tuve que tener un tiempo de tratando con Dios para saber si era el llamado a evangelista de Dios o de mis deseos. Porque muchas personas dicen que son llamados a una cosa, a otra, pero no son llamados. Entonces, es un fracaso. Y yo lo lamento. Ahora, hay veces que, en el caso mío, siempre Dios me ha estado apurando para hacer las cosas que Él quería. Y bueno, iba teniendo experiencias una tras otra, espirituales, y pensando, ¿quién soy yo para que Dios use mi vida y que me dé poder? Inclusive yo no me animaba a decir que Dios me había dado poder. No me animaba a decir que Dios me hablaba. No me animo. ¿Por qué? Porque algunas veces me dijeron, es que, ¿y cómo Dios a mí no me habla? Y yo no podía contestar esas cosas, porque yo era muy nuevo. Pero yo sí había tomado las cosas en serio de Dios. Y escuchaba la voz de Dios. Y podría contarle muchas cosas más. Escuchaba la voz de Dios sin haber ido a la iglesia. ¿Sí? Pero es muy larga la historia. Entonces, yo quiero decirle que a veces pensamos, si somos tan insignificantes, ¿cómo puede ser que Dios quiera usar nuestras vidas? Pero, cuando es propósito de Dios, cuando Dios quiere y nos llama y nos habla, tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque yo conozco a una persona, padre de un pastor, donde dice que si no van a venir por las buenas, cuando Dios llama, van a tener que venir por las malas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Entonces cuando Dios llama, si es que entendemos que es de Dios, debemos acudir. Y cuando lo hacemos con amor, empezamos a encontrarnos con un montón de sorpresas que Dios tiene para nosotros. Entonces, en el evangelismo, yo al principio era medio Pedro y quería que todo el mundo se convirtiera. Yo sabía ir a hogares y veía que tenían una Biblia, supuestamente Biblia, pero era de los testigos de Jehová. Yo les quemaba las Biblias de ellos y hacía que aceptaran a Cristo. Y bueno, era esa forma que yo tenía. Después, evangelizando algunas veces como mi pastor maestro, hace 40 años, aprendí que muchas veces había que hacer en algunas cosas prudentes, porque sabía ir a las casas yo y miraba cuadros y le decía, ¿dónde compró ese cuadro? Y había un cuadro, no sé en otros lugares, pero acá había un cuadro muy famoso, donde se veía un niño envuelto
¿sí? Pero no era un niño envuelto. Se veía muy bonita la figura, pero no era un niño envuelto, sino era una especie de monstruo o espíritu que se estaba tragando a ese niño. Claro, cuando yo comencé a aprender eso, iba a las casas y era un cuadro tan común. Yo le decía, mire, ese cuadro lo tiene que quemar. Ese cuadro es una maldición en su casa. O si había alguna persona que tenía las cenizas de un pariente en su casa, como hacen a veces las esposas, tienen las cenizas del esposo en la casa, las conservan en un frasco, es una maldición. O hacerlo el esposo, tener la ceniza de la esposa y conservarla en la casa, es una maldición. Entonces, yo iba a muchos lugares y le digo, a veces, no sé, causaba problemas. ¿Por qué? Porque le decía directamente lo que era malo. Conocí a una señora que iba a su casa yo y este joven que trabajaba conmigo en evangelismo, cuando hacíamos las campañas nosotros, cuando estábamos recién comenzando, estudiando en el Instituto Teológico, que fueron 4 años, y haciendo campañas también. O sea que trabajaba mucho, gracias al Señor. Bueno, este chico trabajaba conmigo. Iba a su casa y siempre la suegra estaba muy enferma, siempre enferma. Entonces yo le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué siempre está enferma? ¿Qué es lo que está haciendo? Y me decía, nada. Y de repente veo que había un frasco y había unas velas en un lugar ahí. Digo, ¿y eso qué es lo que es? Son las cenizas de mi esposo, que yo le pongo velas. Entonces, era muy duro decirle, eso le va a llevar a la muerte. Ella estaba en las cosas, o sea, sabía de las cosas del Señor por la hija y por el yerno, que era mi compañero, pero no hacía caso. Y murió padeciendo, ¿sí? Entonces, como le digo, iba a muchas casas y entonces juntamente con ese don de liberación, yendo a orar por las personas, Dios también me dio el don de sanidad y de milagros, ¿sí? Entonces se aumentó muchísimo mi trabajo. Y bueno, yo siempre con el asombro de que, ¿quién era yo para que Dios usara mi vida? Pero así quiso el Señor y yo seguí las instrucciones. No sé si habría sido perfecto en escuchar, pero trataba de hacer lo que Dios me indicaba y me salía bien porque eran indicaciones que recibía de parte de Dios. Ahora, acá le dicen los 70, estamos en Lucas capítulo 10, versículo 16. Y vamos a leer ahora el 17. Entonces dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que los discípulos estaban trabajando, estaban poniendo la mano sobre los enfermos, estaban echando fuera demonios y Jesucristo les dice, cuando ellos ya habían vuelto, realmente yo veía a Satanás caer, dice, desde el cielo como un rayo. Estaban regocijados ellos también porque era nuevo para ellos, ¿sí? Y para muchas personas hoy día. Nada más que hoy día, cada día se aleja más la iglesia y lo que menos hablan es
de recibir poder de Dios para estos trabajos. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, yo le doy el derecho a ustedes de pisotear las serpientes y los escorpiones. O sea, pisotear la cabeza para herirlas de muerte. O sea, Dios le está diciendo a los 70 que habían venido, yo les doy ese poder a ustedes. ¿Sí? Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Fíjense bien, es Dios el que otorga. Si la iglesia no lo recibe, es porque no lo ha pedido, no lo ha querido recibir, o cree que no existe, o cree que era para antes. Pero acá está diciendo que el Señor otorga el derecho a pisotear las serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Y esto es algo importante que deben entender las personas. La persona que está bien espiritualmente, el enemigo no le va a hacer daño. La persona que está consagrada a Dios, la persona que está viviendo en santidad y consagración, el enemigo no le va a hacer nada. ¿Y por qué? Acá dice el Señor, bueno, ustedes pueden ir contra serpientes, escorpiones, contra toda fuerza del mal y no los va a dañar. ¿Pero en qué situación? En la situación de que la persona que va a hacer este trabajo tiene que estar en santidad y consagración. ¿Por qué? Porque tiene que ser obediente a Dios primero, cumplir con los mandamientos. Y una vez que esté consagrado a Dios, ¿sí?, que viva en santidad, entonces usted va a ser una persona obediente. Y cuando usted es obediente, los espíritus son desobedientes. ¿Sí? Entonces, como usted es obediente a Dios y ellos son desobedientes a Dios, usted, estando en santidad, tiene poder, como dice acá, que nos da el derecho a pisotear serpientes y escorpiones y para hacer lo que querramos sobre toda fuerza del mal y no nos va a dañar. Pero recuerden, la autoridad se tiene viviendo en santidad y consagración, cumpliendo los mandamientos. Si no, no se puede hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque yo he podido ver, sin ser yo pastor, yo trabajaba en esto. A los 2 años de entrar a la iglesia, yo pastoreaba, fundé una iglesia en un lugar, puse una radio, sin ser pastor, ¿sí? Todo lo iba recibiendo sin ser pastor. Entonces, ¿pero qué hacía? Yo sabía que el tratar con los demonios, con fuerzas espirituales, tenía que ayunar, orar y ayunar, ¿sí? Entonces, 3 veces por semana yo tenía que orar y ayunar. Y tengo que hacerlo. Entonces, cuando yo estoy en esa situación de obediencia, tengo autoridad. Eso me da la autoridad. Y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera todo demonio. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pero no se regocijen, dice el Señor, de que los espíritus se sujetan a ustedes. No se sientan muy contentos por esta experiencia que ustedes están teniendo, ¿sí?, de que los espíritus ustedes los pueden echar fuera. Sino que dice el Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos
en los cielos. ¿Sí? Muchas personas no les interesa de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque podemos hacer muchas cosas en el Señor, podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesucristo, pero primero que nada tienen que estar nuestros nombres escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Y de allí parte todo, ¿sí? Y espiritualmente tenemos que perseverar, trabajar, predicar, enseñar la palabra, ¿sí? Y esperar hasta al día que Dios nos llame. Porque podemos hacer muchas cosas, pero el Señor dice, eso está bien que ustedes se sientan contentos, pero deben sentirse más contentos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que lo más importante para Dios, que nosotros hayamos recibido a Cristo, que tengamos vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Primero dice, yo he venido para destruir las obras del enemigo, dice el Señor. Porque el enemigo ha venido a matar y a destruir la vida, los hogares. Ha venido para destruir y matar al mundo. Pero el Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan vida. Primero dice vida. ¿Qué significa? Para que tengamos una buena vida acá en la tierra. Y después dice, y vida en abundancia. Está hablando una vida en la tierra y una vida eterna con Dios. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que estemos, primero que nada, ¿sí?, con las señales que se llaman las arras del Espíritu, que espiritualmente el enemigo las ve y dice, el enemigo ya sabe, esta alma está apartada para Dios porque tenemos un sello espiritual que se llaman las arras del Espíritu. Entonces, eso es lo que hay que tratar de lograr. Ser de Cristo, ¿sí?, recibiéndolo a Jesucristo como Señor y Salvador, me da el derecho a llamarme hijo de Dios, me da derecho a recibir las promesas de Dios, y mi alma y mi espíritu no pueden ser tocados, porque le pertenecen a Dios. Así que, hermanos y hermanas, Pastora Carmen Santiago Padilla, ¿sí?, Dios la bendiga, Dios bendiga a Charlie Tassisto, Dios le bendiga, Dios bendiga a Joy Lucieni, y Dios bendiga a cada uno de aquellos que han estado compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, y espero que esto que se ha comentado sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que hacen, gracias por la paciencia, y gracias, pastora, en el nombre de Jesús, Pastora Carmen Santiago Padilla, que Dios la bendiga y bendiga a su compañero pastor allí, Acacio Toro. Que Dios les bendiga, y será hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.